el Pulqui. Por ahora somos pocos, pero somos, lo que no es poco. Estamos en la radio de las madres, son 30. Estamos en la Argentina con Cristina proscripta y presa, Cristina libre. Estamos hay una sola pregunta relevante en economía, que es ¿para quién? ¿Para quién? Y hoy más que nunca está vigente la pregunta del ¿para quién? Pero sobre todo desde nuestra fuerza, que parece un poco perdida en los temas que tienen que ver con las políticas públicas a proponer para el futuro, un poco perdida porque pareciera que empieza a razonar en términos de lo que permite el campo enemigo. Y digo el campo enemigo, no adversario, porque es el campo enemigo en términos de la lucha de clases que existe más que nunca. Estamos con ese motor de la historia que es la lucha de clases más presente y más obviamente visible para quien pretenda entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo y en la Argentina en particular. Y esto requiere entonces una perspectiva para pensar el para quién. La economía puede pensarse en forma respetable y aceptable para el capital, desde el capital. Y a partir de ahí pueden escucharse un montón de propuestas y un montón de sentidos que quedan por ahí, podrían ser resumidos en la teoría del derrame. Hagamos que a los ricos les vaya bien y en algún momento a las grandes mayorías algo les va a caer. Se le llama teoría del derrame por ser elegante, ¿no? Porque podríamos llamarlo la teoría de la migaja o la teoría de las obras. Porque aunque fuera cierta esa teoría, cosa que no es, porque no hay un solo lugar en el mundo que haya ocurrido, lo que estaría quedando para las grandes mayorías sería ni más ni menos que las obras, lo que derrama, las migajas. Y podríamos pensar las políticas públicas, las políticas sociales desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cada una de esas personas que no tiene trabajo o que tiene trabajo y el sueldo no le alcanza, o que llegó a la edad de jubilarse y no tiene jubilación, o la jubilación es una migaja. Desde la perspectiva de los papás y mamás que no solo no le pueden llevar un regalo a sus hijos o llevarlos a un club, sino que muchas veces se les hace difícil llevarles la comida a la mesa. Es decir, las políticas públicas, la política, necesita un para quién. Porque cuando no queda explicitado y claro el para quién, parece que el superávit fiscal es más importante que un plato de comida en la casa de una familia. Parece que la cuestión monetaria es más importante que el cierre de una industria. Y entonces tenemos que replantearnos de qué hablamos cuando hablamos de economía, qué estudiamos, entre comillas, cuando estudiamos economía. Si toda la humanidad debe organizarse alrededor del superávit fiscal y de la no emisión monetaria, o si la cuestión monetaria y la cuestión fiscal son simplemente herramientas para mejorar la vida de las personas, herramientas para mejorar la vida de las personas o para empeorar la vida de las personas. Y ahí otra vez aparece el para quién, ¿no? Porque no existen las personas. Ese eufemismo que repiten una y otra vez los medios masivos comerciales de comunicación de la gente dice, la gente piensa, la gente. ¿Existe la gente o existen clases? Es lo mismo la perspectiva que escuchamos en televisión cuando habla Cristiano Ratazzi o cualquiera de los que él representa, de la perspectiva de una persona que
con un poco de saña le ponen un micrófono en la cara a los empujones en una terminal de trenes, en una estación ferroviaria, para preguntarle cómo llega a su casa y qué le pasa. Hay clases y hay perspectivas, y entonces hay un para quién. Y yo creo que el para quién podríamos ampliar, que no es solo una pregunta para los economistas. El para quién es una pregunta de la política, o debiera ser la pregunta de la política. Una reforma laboral, ¿para quién? Una reforma previsional, ¿para quién? Una reforma tributaria, ¿para quién? Y claro, ese para quién queda teñido por un telón del discurso dominante, de la clase dominante, en los medios dominantes, todos ellos para dominar, donde parece que el problema de la Argentina es que los salarios son muy altos, o que los trabajadores tienen demasiadas vacaciones, o que los jubiladas y jubilados pretenden cobrar muchísimo, o que los niños pretenden una infancia feliz. Ya lo dijo González Fraga, ¿no? Para que se vea claramente que esto no es un discurso abstracto, sino que una y otra vez tiene una formulación en alguna de esas caras, en alguna de esas voces. González Fraga dijo, bueno, acá se creyeron que se podían comprar zapatillas e irse de vacaciones. El punto es que no se creyeron. Las grandes mayorías en Argentina, entre 2003 y 2015, se compraron zapatillas, se fueron de vacaciones. Entonces, ¿por qué en algún momento parece que tienen que creer que lo que hicieron es lo que creyeron y lo que creen es lo que no pueden hacer? ¿Por qué, en definitiva, la perspectiva de la clase dominante penetra y desarma la perspectiva de las clases populares? Lo cual es por sí un problema, pero más grave es el problema de que la perspectiva de la clase dominante penetre y altere, modifique, subvierta la perspectiva de los dirigentes que pretenden representar los intereses de las clases populares. Y en este tiempo tan difícil, donde parece que el sentido de la historia tiene un camino inequívoco, qué idea marxista, ¿no?, para que la tengan los libertarios, pero bueno, en este momento, yo creo que es muy importante hacer foco en las preguntas más simples, en la pregunta del para quién y en la pregunta del cómo, si tenemos claro el para quién. Y nos vamos a dar cuenta que hablar del superávit fiscal sí o no es una pavada si no hay una pregunta previa, que es un sistema jubilatorio para todas y todos con buenos haberes. Nos vamos a dar cuenta que la pregunta de la política monetaria es una pavada si primero no tenemos claro el objetivo de un país con paritarias libres y salarios creciendo y una industria donde los empresarios tengan la posibilidad de invertir porque la demanda agregada es alta, no porque las cuestiones macroeconómicas están ordenadas. La inversión tiene que ver con la demanda agregada, sobre todo. Por supuesto que hay múltiples factores, pero el principal factor, y lo demuestra la historia económica argentina, si no quieren buscar otra, cuando la demanda agregada es alta, la inversión es masiva. Cuando la demanda agregada es baja, existe inversión, pero muy a cuentagotas y en sectores que no tienen que ver nada más que con la exportación, y sobre todo con la exportación de aquellas actividades que no generan puestos de trabajo. La perspectiva, no perdamos la perspectiva de las madres que marchaban cuando les decían locas, la perspectiva de las madres que marchaban cuando era
para ella es más fácil desaparecer que seguir marchando. La perspectiva de Perón, de Néstor, de Cristina, que cuando estuvieron al frente de un gobierno les pareció más importante mejorar la vida de las y los argentinos que hablaran bien de ellos en los centros de poder internacionales, que no iban a recibir premios truchos y falopa, sino que iban a pelear, que iban a llevar el punto de vista de la Argentina cada vez que viajaban al exterior. No perdamos la perspectiva porque se pierde completa la política. ¿A quién pensamos que representamos cuando decimos que es indispensable un orden macroeconómico? Empezar por el orden macroeconómico y dejar para el final aquellas medidas que tienen que ver con la mejora de la vida de las y los argentinos es una carrera contra el arco iris. Es correr atrás de un arco que te van a correr, te van a mover, te van a cambiar cada vez que hayas dado un paso en ese supuesto orden macroeconómico. Es curioso el uso de las palabras, ¿no? Ahora tenemos una macroeconomía sana y lo que está enferma es la sociedad. Han enfermado el mundo del trabajo, han enfermado la puja salarial. Y yo creo que en estos momentos hay que hacer pie muy firme en estas discusiones. Hoy no necesitamos ninguna reforma laboral. Hoy hay que oponerse en forma tajante a cualquier reforma laboral, porque una reforma laboral en este contexto, con dirigentes comprometidos y espectaculares, lo mejor que se va a poder tener es una actitud defensiva, donde al final digamos, uy, no hicieron todo lo que pensaban hacer. Entonces es mejor que no hagan nada. Hay que oponerse fuertemente a cualquier reforma laboral y pensar una reforma laboral para el momento en que haya un gobierno que sea capaz de luchar por una reforma laboral a favor de quienes la necesitan y no a favor de quienes se van a aprovechar de ella. ¿O alguien cree que el problema de la economía es que hay salarios muy altos? ¿O alguien cree que el problema de la economía en este momento es que hay demasiada gente trabajando en la Argentina? ¿Por qué usar la perspectiva del enemigo para pensar las políticas que necesita aquellas personas que forman parte de lo que suponemos que representamos o lo que pretendemos representar? Es una cuestión de perspectivas y es una cuestión de preguntarnos a quién suponemos que pretendemos representar. Le hubiera venido muy bien al gobierno de Alberto Fernández preguntarse a quién se suponía que tenía que representar, porque terminó convalidando y consolidando todas las políticas de Macri. La política exterior, atada a los Estados Unidos. Tenemos todavía sin comenzar las represas Kirchner-Zepernik, ya en un escándalo mucho más grande que lo que fue Yacyretá, que comenzó Perón, quedó durante decenas de años sin mover una piedra y terminó la cota más alta Cristina. Fíjense, ¿no? Perspectivas. Por la política exterior de Alberto Fernández, que fue la misma que la de Macri, con Vélez en el medio, esas represas que formaban parte de un proceso macroeconómico de deuda virtuosa, porque tampoco seamos frívolos con el tema de la deuda. Si a partir de la deuda está atada a la construcción de dos represas que van a generar los flujos y las mejoras
para repagarse con esa propia inversión física, y van a mejorar la cantidad de energía eléctrica y van a permitir que muchas más personas tengan energía más barata en sus casas, con menos contaminación, bueno, esa deuda claro que tiene sentido. No es una deuda que pasa y queda encapsulada en el sistema financiero. Lo que importa en la deuda también es para quién, además de para qué. Pero miren, ¿no? Esa política exterior del gobierno de Mauricio Macri, que continúa Alberto Fernández y que exacerba el gobierno de Javier Milei, provocó que esas represas no hayan avanzado nada. ¿Por qué? Porque el financiamiento y la tecnología venía de la República Popular de China. Claro, ahí había más ideología que pensar en las necesidades de las y los argentinos, ¿no? No me gusta decir esto porque yo creo que la ideología es la que define, y nosotros teníamos la ideología de que lo más importante es la vida de las personas, y por eso esas represas había que hacerlas consiguiendo el financiamiento que fuera. Y la política de deuda, de endeudamiento, la política económica, macroeconómica de Alberto Fernández también fue continuadora de la política macroeconómica endeudadora de Mauricio Macri. Por eso Martín Guzmán dijo que hacía un acuerdo con el Fondo Monetario cuando en realidad firmaba un papel con la perspectiva del Fondo Monetario y no de la Argentina. Para decirlo burdamente, fue una suerte de agente del Fondo Monetario en el Ministerio de Economía argentino. Y entonces le dio el máximo estatus legal a una estafa. Convirtió, en esta época que está tan de moda hablar de estafas, una estafa que fue el préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional a Argentina en una ley de la Argentina. Eso hizo Martín Guzmán en nuestro país. Y ni que hablar de la política judicial, ¿no? En la Argentina tenemos el procurador con el interinato más largo de la historia de la humanidad que se haya registrado en forma escrita desde el Código de Hammurabi en adelante. Curiosidades de la República. Y esa política judicial que Alberto Fernández continuó de Mauricio Macri es la que hace que Cristina esté proscripta y presa. Lo único importante son las perspectivas. Después podemos hablar de economía, hacer fórmulas matemáticas, gráficos hermosísimos, explicar cómo las variables van a converger a un equilibrio, mintiendo. Pero si eso no tiene una perspectiva por detrás, importa poco que haya superávit fiscal, déficit fiscal, emisión monetaria, no emisión monetaria, porque se reemplazaron los objetivos por los instrumentos, y eso les encanta a los economistas y les encanta a los que quieren hablar raro para, como decía Jaureche, no entiendas y cagarte. Las perspectivas. Y esas perspectivas dicen desde el poder de la palabra, desde el poder de la comunicación, desde el biopoder, quién vive y quién muere, quién tiene derecho a hablar y quién se tiene que callar la boca. Si sos judío, callate. Si sos cuca, callate. Si sos esto o el otro en distintas etapas de la humanidad, fuiste elegido para desaparecerte, que es el hilo conductor, ayer decía Pilar, de las políticas represivas en la época de los nazis, en la Argentina de la dictadura genocida cívico-militar, en México, en la pandemia, un futuro contra el que hay que luchar, no hay que rendirse, donde la lucha de clases se le hace cada vez más fácil a la clase dominante. Y esto ya en alguna forma nos señalaba Celeste Carballo cuando hizo esa potentísima canción que se llama
¿seré judía? Y se preguntaba, ¿seré argentina?